Hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. En este episodio os voy a enseñar algunas cosas sueltas que no tienen nada que ver unas con otras. Y por ejemplo, entre otras, pues la colocación del estabilizador horizontal. Lo vemos en unos segundos. La siguiente pieza que voy a pintar es ya de blanco, que es el estabilizador horizontal. Y se me ha ocurrido, se me debería haber ocurrido antes, pero bueno, se me ha ocurrido pesarlo antes de pintarlo. Entonces he puesto aquí una balanza y la otra. Esta marca 2,4 kilos y esta 1,9. Así que la suma de las dos es el peso de esta pieza. Cuando esté pintada la volveremos a pesar a ver qué peso lleva realmente de pintura. Más piezas terminadas, el estabilizador horizontal y el vertical. En el vertical, aprovechando las tuercas, he puesto estos tornillos de forma que apoya y lo mantiene separado. Por este lado he puesto un taco de madera y cuando he terminado de pintar este lado, cogiéndolo por los tornillos, por aquí por el interior y por aquí, le he dado la vuelta sin tocar lo que estaba pintado y he pintado el otro lado. Y ahora vamos a ver cuánto pesa este elemento con la pintura definitiva. Pues el primer peso marca 2,3 y este 2,1. Luego el total de pintura que lleva esta pieza es el que se muestra aquí en la pantalla. Una vez que sabemos el peso de la pintura que lleva esta pieza, que es el estabilizador horizontal, pues voy a medir el contorno alrededor y voy a medir la altura. Y multiplicando ambos pues tendremos la superficie aproximada y con eso sabremos cuánta pintura hace falta por metro cuadrado. Ya tenemos lo que mide el estabilizador horizontal y vamos a proceder de la misma forma con todas las piezas del avión. Alerones, elevador, el estabilizador vertical lo asemejaremos a un triángulo rectángulo prácticamente. El timón pues voy a medir por la parte del centro y la altura también por la parte del centro y lo trataré como un rectángulo. Y bueno, las puertas es despreciable con respecto a todo el avión, las puertas es despreciable el peso de la pintura. Para el caso de las alas igualmente voy a medir el contorno completo y lo voy a multiplicar por la longitud del ala. Y para medir la superficie del fuselaje voy a considerar una cuaderna aquí media, una costilla media. Voy a medirle el perímetro y una vez que tenga el perímetro lo multiplico por la distancia que hay desde aquí hasta la cola. Con eso tendré la superficie aproximada desde aquí hacia atrás. Para el morro voy a proceder de forma análoga, voy a medir el perímetro por esta zona más o menos y lo voy a multiplicar por la distancia desde aquí hasta allí. Con eso tendré la parte externa del morro y lo que queda pues es esta parte de aquí y la de abajo, que sería medir pues un rectángulo desde aquí hasta aquí
y la parte de abajo. Para la parte interior pues voy a hacerlo midiendo rectángulos. Un rectángulo sería este, otro la pared trasera, otro la parte donde van los asientos que ya están pintados, otro el suelo y aquel del fondo pues mediré también un rectángulo y lo multiplicaré por 3 y será más o menos de una forma aproximada a la superficie de la cabina interior. Una vez que está calculado la cantidad de pintura que lleva el estabilizador horizontal, pues ya hemos calculado ya todas las superficies aproximadamente del avión y tenemos los siguientes datos, los tengo aquí apuntados para que no se me olviden. Y entonces la superficie aproximada del estabilizador horizontal, 84 centímetros por 220, es 1,84 metros cuadrados. Y el peso que medimos de pintura para esa pieza eran 120 gramos, lo que nos da aproximadamente 65 gramos por metro cuadrado. Y extendiendo esto a la superficie total del avión, que son 43,94 metros cuadrados, pues el avión lleva en total una pintura aproximada de 2,854 kilos, que me parece muy poco. Así que, vamos, está bien la cosa. No sé si se me equivoca en algo, pero en cualquier caso, aunque fuera el doble o incluso el triple, no llegaría ni a 10 kilos de pintura. Así que en ese aspecto, pues vamos a suponer que es un poquito más de estos 2,8 kilos. Y bueno, no está tan mal en el peso de la pintura. Como habéis visto, ya está instalado el estabilizador horizontal. Esto va con una lámina de estas a cada lado del soporte. En la parte trasera lleva 2 arandelas y en la delantera solo uno. Y lo siguiente que voy a hacer es meter por aquí el cable del control del trim y llevarlo hasta la cabina. Ya está metido el primer tramo que va desde aquí hasta aquí. Y hay que meter el siguiente ya junto con el cable de la luz que va en el estabilizador vertical, que es este. Para introducir los cables por los tubos corrugados he utilizado este gel jabonoso que facilita mucho el deslizamiento de los cables por dentro. Pues ya está metido también el cable que va al estabilizador vertical. Y aquí un detalle de la zona con los tubos. El tubo común que va a la cabina y los tubos separados que van a los dos estabilizadores. Y por la parte de la cabina, pues aquí están aquí. Este del trim yo creo que se queda un poquito corto. Pero como viene así de fábrica no podemos hacer nada. Si queda corto pues habrá que hacerle un empalme para prolongarlo. Y este pues he dejado en la parte del estabilizador más de 1 metro de sobra, así que se puede tirar más o menos. Otra de las cosas que he hecho ha sido colocar el servo ya definitivamente, a falta de los pasadores de seguridad, pues cerrarlo definitivamente. Entonces está puesto en su posición, está puesto el tornillo pasante aquí, la tuerca almenada, a falta de, como he dicho, abrir el pin de seguridad. Lo he tenido que mover a la posición más extendido
el vástago del servo para poder trabajar más fácilmente. El potenciómetro está aquí debajo, con el pin mirando hacia arriba, y el pin inserta en aquella pieza de goma que vimos que está por aquí debajo, pues no se ve. Después aquí el potenciómetro está sujeto con dos tuercas, de forma que no están apretadas todavía y se puede desplazar adelante y atrás el potenciómetro para que muestre en el indicador que hay en el panel de instrumentos la posición correcta. Eso habrá que hacerlo posteriormente cuando esté todo montado. Y otra de las cosas por las que no he fijado todo definitivamente es que aquí, en esta cara de aquí, hay dos tornillitos que controlan los dos finales de carrera. Hay un final de carrera en un extremo y otro en otro. Cuando el vástago llega al final de carrera correspondiente se desconecta el motor y se pueden variar ligeramente su posición. Eso hay que hacerlo pues a la vez que se gradúa la posición de los flaps, que también viene en el manual cuántos grados tiene que tener el flap, etcétera. Así que hasta ese momento pues no se apretarán las tuercas ni se cerrarán los pines de seguridad. Otra de las cosas que también se puede hacer es poner esta barra de aquí. Esto va con tornillos, aún no están apretados, y esta pieza, los agujeros vienen mal, vienen pequeños, porque las tuercas que hay que coger, las tuercas que hay que usar son AN3, que son de 4, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, hay que agrandar el agujero al siguiente paso. Y luego, aquí, no sé si se ve, aquí debajo había un remache, que las instrucciones no ponían nada de que se dejara sin remachar. Así que este remache lo he tenido que quitar antes de poner estas piezas. Y ahora aquí pues va un tornillo igual que este. Y el siguiente agujero, el que está más a popa, este hay que taladrarlo pasante y también poner un tornillo igual. La posición de esta pieza es como se ve aquí. El ala vertical va por el interior del refuerzo que había por la parte de abajo de la cabina, por el lado interior, el ala horizontal por el interior también, y la pieza esta va por el exterior, hacia el lado del tren de aterrizaje. Está aquí. Voy a intentar montar ya el sistema de control de alerones, que es este. Esta pieza va insertada en este tubo y he tenido que quitar todo el lacado este negro porque era imposible meterlo aquí. Entonces hasta aquí he quitado la pintura y una vez que esté montado pues le pondré imprimación alrededor, como se puede. Esto hay que quitarlo para poder montarlo y hay que volver a insertarlo una vez que esté dentro del fuselaje. Además de quitar la pintura en este extremo, en el otro, que va aquí, también he tenido que rebajar la pintura en los dos extremos del pasador, para que esto entre aquí. Y he tenido que doblar también un poquito estas aletas, abriendo un poquito el espacio. Una vez puesto esto en su sitio, fijado con su tope máximo hacia atrás, pues aquí hay un fallo también en el diseño, y es que por este lado nos asoman los agujeros que tienen que pasar por aquí. Caen a esta altura, entonces esto no se puede instalar, así que hay que hacer un agujero pasante, teniendo la precaución que sea completamente paralelo el eje al eje del mando que va aquí. Ya está instalado el control aquí en la parte de la cabina. Falta poner el pin de seguridad en esta tuerca, un pasador por ahí, y falta realizar el apriete de esta tuerca también. Y aquí hay una arandela por cada lado, una por aquí delante y otra por detrás. Y ahora, puesto que hay que hacer el agujero en la pieza que va dentro del fuselaje, hay que mantener esto completamente vertical
y montar la pieza que acciona directamente a los alerones y hacerle el taladro. Ya está imprimada la parte en la que había tenido que quitar pintura y ahora pues la voy a meter por aquí y por el agujero correspondiente que hay más atrás. Aquí veis la diferencia de distancia que hay entre los agujeros que he tenido que hacer y el que venía de fábrica. Ahora por detrás lo vemos mejor. Para fijar la posición se coloca esta pieza aquí. Yo la voy a poner provisionalmente, por si hay que hacer algo. Esto es muy fácil remachar a última hora. La voy a dejar así por ahora. Ya está puesta. Ahora voy a remachar esta de abajo definitivamente, porque será más fácil que cuando esté todo puesto. Dejo esta remachada, está sin remachar, y lo siguiente será conectar este tubo aquí abajo. Para fijar esto en su posición he montado provisionalmente la protección de todo el mecanismo, y así pues podemos empujar esto hacia atrás hasta que haga tope y fijar la pieza que va en el interior, que es este. Ahora está puesta en la parte delantera su posición, y como veis aquí el agujero que viene de fábrica queda justo ahí interfiriendo con la costilla esa. Así que he tenido que hacer pues un agujero más hacia atrás, y ahora vamos a colocar la pieza que viene aquí. Va a costar un poco porque de todas formas, aunque la capa de imprimación es muy fina, pues como veis sigue rozando al meterlo. Y así es como queda la pieza puesta con su tornillo pasante. Como veis está mucho más hacia popa que el que traía de fábrica. La oscilación delante y detrás yo creo que es menos de 1 milímetro. Y con esto horizontal la palanca está completamente vertical. De todas formas siempre se puede ajustar tocando aquí, desenroscando esta rótula un poquito más arriba, más abajo, de forma que con la palanca totalmente vertical los alerones estén exactamente en la misma posición. Y luego esta pieza lleva aquí unas tuercas remachables, no sé si se ve bien aquí, con un tornillo que hace tope en estas piezas y que ajusta el alabeo máximo que se puede tener. Ya está puesto el mecanismo, y esta pieza de aquí hay que remacharla con esto quitado porque si no, no da el ángulo de la remachadora. Así que primero se remacha la pieza de abajo y luego se monta todo esto. Y aquí hay una arandela justo después de la tuerca y otra justo después de la pieza de metal, entre la rótula y esta pieza. Y aquí pues con esta pegatina indico que falta poner el pin de seguridad de esta tuerca, apretar esto, etcétera. Voy a instalar ya definitivamente el sistema este de los alerones. Aquí van 2 arandelas a cada lado de la rótula y luego una tuerca de freno, y en el otro lado pues también va hacia arriba otra barra como esta. Voy a poner grasa aquí antes de meterlo y luego poner el anillo y la tuerca de seguridad. Otra de las cosas que he hecho es poner el soporte de hierro. Esto viene así de fábrica, viene lacado. Aquí en el travesaño este que viene por la cabina. Aquí está la cabina. Y he puesto esta y esta. Y la única precaución que hay que tener en cuenta que la superficie delantera de esta pieza queda en contacto con el firewall, porque aquí es donde se va a sujetar por el otro lado del firewall el soporte del motor. El soporte del motor va a venir aquí, aquí,
En las dos barras que vienen por delante del parabrisas, que tiene aquí una pletina también. Y luego aquí abajo y en el otro lado. Son 5 puntos de soporte del motor. Aquí termina este episodio. Muchas gracias por seguirme. No olvidéis activar las notificaciones y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.